respuesta al antibiótico es dudoso el diagnóstico de fiebre reumática y ampliaría el estudio. ¿Por qué? Por los síntomas que presenta el paciente. Se pueden considerar distintos diagnósticos como enfermedades reumatológicas. Entre ellos va a estar la fiebre reumática y la artritis idiopática juvenil de inicio sistémico. Acuérdense que aplicaron una dosis en este paciente y tuvo que haber resuelto con la aplicación del antibiótico. Pero como no fue así, pues obviamente se amplía el panorama. Además de que en uno de los puntos claves aquí va a ser el factor reumatoide, ¿sale? Es necesario que se encuentre positivo, el cual no ocurre en este paciente. Entonces sería el inciso B. Hay que ampliar el estudio diagnóstico. La segunda, tras los resultados obtenidos, ¿cuál es su diagnóstico de sospecha? Va a ser la artritis idiopática juvenil de inicio sistémico. ¿Por qué? Porque el paciente cumple con una serie de datos, signos y síntomas que avientan el diagnóstico, como que va a ser desencadenada por diabetes tipo 1, la fiebre de 40 grados de predominio vespertino, el exantema maculopapuloso que presenta, las artralgias generalizadas, el edema también que presenta nuestro paciente en dorso, manos y pies y el dolor articular. Acuérdense también que en los estudios de laboratorio todos los reactantes de fase aguda se encuentran elevadas, la PCR y la BCG, y el factor reumatoide es negativo, el cual es un criterio de exclusión, ¿sale? La fiebre, hay que estudiar el patrón que presenta la fiebre, ya que en este paciente tiene un patrón característico que va a ser con picos de 1 a 2 veces al día, que puede ser de 39 hasta 40 grados Celsius y que predomina por la tarde-noche. La fiebre también aquí en estos pacientes casi siempre se acompaña de un exantema clásico que tiende a ser migratorio y es sorprendentemente evanescente en cualquier área. La afectación poliarticular y sistémica es un patrón característico de la enfermedad y las articulaciones que más se afectan por la artritis idiopática juvenil van a ser rodillas, muñecas y tobillos. Entonces la respuesta correcta sería el inciso B. En la pregunta 3, ¿qué mecanismos etiopatogénicos son los más apoyados en la actualidad? Va a ser la alteración de la respuesta inmunitaria innata causante de aumento de citoquinas inflamatorias. Va a ser el inciso A. ¿Por qué? Porque en la artritis idiopática juvenil se han encontrado en diversos estudios que hay alteraciones genéticas que pueden estar relacionadas con polimorfismos en los genes que codifican tanto las citoquinas inflamatorias como la interleucina 6 y el factor de necrosis tumoral, que nos va a dar una inhibición macrofagocítica inhibitoria y que van a existir algunos polimorfismos que han demostrado ser funcionalmente relevantes para la asociación de una mayor expresión del gen de la citoquina inflamatoria correspondiente. Entonces la respuesta correcta va a ser la A. Y en la 4, ¿qué tratamiento propondría para nuestro paciente en el momento actual? Acuérdense que en la guía de práctica clínica viene el tratamiento escalonado, ¿sale? El primer escalón hace referencia al uso de AINES, el segundo a corticoides, el tercer escalón a fármacos modificadores de la enfermedad como el metrotexato y el cuarto escalón ya es como tal la terapia biológica. En este paciente se aplicaron tanto AINES como corticoides, entonces el tercer escalón sería la aplicación de metrotexato con una vigilancia de 6 meses para poder ir al siguiente escalón si no responde nuestro paciente con la aplicación de la terapia biológica. ¿Dudas del caso clínico, chicos? Sí, doctora, respecto al tratamiento, es que en varios artículos se menciona, no en la guía de práctica clínica, sino en artículos de residencia y pues de reumatología, se menciona que antes
bueno, que son mejores las terapias biológicas como los inhibidores de los anti-TNF o pues terapia biológica, porque tienen menos casos de recaídas. Entonces, ahí sí se me hizo la duda y yo preferí utilizar la terapia biológica. Sí, siempre y cuando hayas utilizado todos los escalones para el tratamiento de este paciente. Pero como tal, acuérdate que le aplicaron tanto AINES como corticoides. Lo que sería para ver si hay una mejoría sería la aplicación del methotrexato. Ya como tal, si no funciona, con la vigilancia y la aplicación en dosis adecuadas, sería el uso de la terapia biológica. Entonces, en este paciente se le aplica methotrexato como un tercer escalón. O sea, está bien tu respuesta. Al final de todo, si no funciona tu tratamiento escalonado, va a ser la terapia biológica. ¿Alguien más tiene alguna duda? De hecho, hasta cuando hay la aplicación de metrotexate y no funciona, tienes que utilizar otra alternativa que va a ser la sulfasalacina, ¿sale? Y de acuerdo a esto, pues ya puedes, si no funciona en tu paciente, vas a tener que aplicar la terapia biológica, pero hasta 6 meses de tener una vigilancia estrecha en tu paciente. Pero en sí tu tratamiento tiene que ser escalonado. Y más por la edad que presenta tu paciente y las manifestaciones clínicas. ¿Dudas, chicos? No, doctora. Bueno. Con esto termino fiebre reumática y paso rápidamente a valvulopatías. Vamos a comenzar a ver generalidades. Y para esto vamos a hacer un recuento de lo que ya vimos, ¿sale? Sí se ve o se proyecta mi documento de Word. Sí, doctor. Ok, tienen a su aurícula derecha, a su ventrículo derecho, ventrículo izquierdo y aurícula izquierda, ¿sale? Entonces vamos a comenzar a ver la localización de las válvulas. Entre aurícula derecha y ventrículo derecho, ¿qué válvula se encuentra? Tricúspide. Exactamente. Vamos a encontrar a la válvula tricúspide. Y esta válvula tricúspide pues nos va a separar tanto el ventrículo derecho, tanto la aurícula derecha como el ventrículo derecho, ¿sale? Entre la aurícula izquierda y el ventrículo izquierdo vamos a encontrar a la válvula mitral. Y por lo tanto, su función va a ser separar la aurícula izquierda del ventrículo izquierdo. Al final, o sea, se va a encontrar ahí aquí no hay para dibujar. Bueno, al final del ventrículo derecho vamos a encontrar la válvula su función va a ser separar el
ventrículo derecho de la arteria pulmonar. Y al final del ventrículo izquierdo vamos a tener a la válvula aórtica. Y su función va a separar el ventrículo izquierdo de la arteria aorta, ¿sale? Entendiendo esto, vamos a pasar rápidamente a un recuento del ciclo cardíaco. ¿Por qué? Porque aquí ya vamos a comenzar a ver la presencia de soplos, ¿sale? Entonces es importante que quede claro esto. El ruido cardíaco 1, acuérdense que va a ser o es debido al cierre de la válvula mitral con la tricuspidia. ¿En qué fase del ciclo cardíaco se genera esto? En la contracción isovolumétrica. Exactamente, en la fase sistólica, ¿no? En la fase sistólica. En la contracción isovolumétrica, en el periodo de eyección. ¿Vale? Durante la contracción isovolumétrica, bueno, en la fase sistólica es cuando inicia, ¿sale? Inicio. El R2 En la relajación isovolumétrica de la diástole. exactamente va a estar condicionado por el cierre de la válvula aórtica y pulmonar. Va a ser durante la diástole, perdón, en la fase diastólica, durante el periodo de relajación isovolumétrica. Y acuérdense que tenemos un llenado activo y un llenado pasivo. El llenado activo va a corresponder al llenado ventricular y el llenado pasivo a la contracción auricular. El llenado ventricular corresponde a un 80% de este llenado, ¿sale? Y la contracción auricular, que va a ser el llenado pasivo, corresponde a un 20%, que nos da un completo del 100%. El R3 va a ser un ruido hiperdinamico. ¿Se acuerdan que habíamos platicado esto? Sí, Esto quiere decir casos que de fiebre o anemia, crisis de ansiedad.
un llenado rápido, ¿sale? Esta es la característica, que es un llenado rápido y de gran volumen. Que puede ser tanto fisiológico como patológico. ¿En qué casos va a ser fisiológico? En aquellos que necesiten mayor gasto cardíaco, como embarazadas, pediátricos, Atletas también. atletas. Acuérdense que la fiebre es un estado hiperdinámico y no se considera como patológico, ¿sale? Puede ser, es más como un mecanismo de defensa que que como tal, como un mecanismo patológico. Y patológico, el más característico va a ser por una insuficiencia cardíaca, que ya vimos que esta insuficiencia cardíaca nos puede condicionar a diferentes patologías, ¿sale? Sobre todo a una insuficiencia mitral. Y también nos puede condicionar, de hecho, está condicionada esta insuficiencia cardíaca casi siempre por una hipertensión arterial. Y el cuarto ruido, se va a llevar a cabo por medio de la contracción auricular. Y aquí hacemos referencia a que mi ventrículo va a perder esas características tanto morfológicas como fisiológicas normales, y casi siempre hablamos de un ventrículo endurecido. Entonces, si hablamos de un ventrículo endurecido, vamos a hacer referencia a la estenosis casi siempre de las válvulas, y la que más se va a ver afectada va a ser tanto la mitral como la aórtica, ¿sale? ¿Dudas hasta aquí? Me faltó mencionarles. Vamos a ir estableciendo los focos de auscultación para que no se les olvide. Hablando de la válvula tricúspide, ¿en dónde la vamos a auscultar? En el cuarto espacio intercostal, línea paraesternal, izquierda. La válvula mitral la vamos a auscultar en el quinto espacio intercostal, línea medio clavicular, y casi siempre estos soplos irradian hacia el hueco axilar, ¿sale? El foco pulmonar lo vamos a auscultar en el segundo espacio intercostal, línea paraesternal izquierda. Y la válvula aórtica en el segundo espacio intercostal, paraesternal derecha.
Acuérdense que podemos tener el foco accesorio, ¿sale? De la aorta. Y lo vamos a auscultar en el tercer espacio intercostal. Línea paraesternal izquierda. ¿Hasta aquí alguna duda de los focos de auscultación? No, doctora, todo bien. Denme un minutito, por favor. Ok, ahí estás hablando de generalidades, ¿sale? Para poder entender el mecanismo fisiopatológico de las valvulopatías. Vamos a entender también dos conceptos, tanto el concepto de precarga como el concepto de poscarga. Precarga lo vamos a denominar o va a ser el volumen con el que se llenan las cavidades, tanto aurículas como ventrículos, ¿sale? Y la poscarga la vamos a definir como la fuerza que va a ejercer la cavidad para poder vencer esa resistencia, y aquí entran tanto la ley de Laplace, y aquí entra la ley de Stirling, ¿sale? Entonces tenemos que la poscarga va a ser la fuerza que ejerce la cavidad para poder vencer esa resistencia, y se eyecte o pueda ir el volumen sanguíneo, ¿vale? Puede haber un volumen eyectivo. Y esto nos va a dar la contracción de las cavidades, sobre todo del ventrículo izquierdo. Ok, hablando ya como tal de los términos de insuficiencia y estenosis, vamos a tener que la insuficiencia va a ser el fallo de los componentes por los cuales se conforma una válvula, que van a ser tanto las valvas como los músculos papilares, los anillos, etcétera, ¿no? Todos los componentes de las válvulas. Y las estenosis va a ser una reducción en el calibre de esta válvula. Entonces, hablando de estenosis e insuficiencia, tenemos diferentes componentes que nos pueden orientar para saber de qué es lo que estamos hablando. Cuando tenemos una estenosis,
va a ser casi siempre un problema en la apertura de esta válvula. Se los voy a enumerar. Acá les voy a poner factores condicionantes. Insuficiencia. Casi siempre en la estenosis vamos a decir que es un problema crónico. Esto quiere decir que es un problema donde se desencadenan mecanismos compensadores y nos da tiempo para hacer un diagnóstico y un tratamiento oportuno en ese paciente, ¿sale? O que está acompañado de una enfermedad cardiovascular previa. ¿Cómo es que se da esta estenosis? Va a haber una dilatación de la zona prevalvular. Ejemplo. ¿A qué hago referencia con esto? Cuando tenemos la válvula tricuspidea y hablamos de que hay la presencia de una dilatación de la aurícula derecha, que ya vimos que hay habíamos dicho que la válvula tricuspidea se va a localizar entre la aurícula derecha y el ventrículo derecho, ¿sale? Entonces, si hablamos de que hay una dilatación de la zona prevalvular, vamos a hablar que la afección va a estar en la aurícula derecha. ¿Y a qué se debe esto? A que va a haber una sobrecarga de presión. Y ya les había mencionado que las que más se van a afectar o las válvulas con mayor afección en cuanto a prevalencia e incidencia va a ser la válvula aórtica y mitral.
Hablando de estenosis, la principal valvulopatía va a ser la estenosis aórtica, ¿sale? Mientras que en la insuficiencia, la principal valvulopatía va a ser la insuficiencia mitral. Porque casi siempre una insuficiencia mitral nos origina una estenosis aórtica. Y ahí es cuando hablamos de una doble lesión valvular. Hablando de insuficiencia. ¿Hasta aquí dudas, chicos? No, doctora. Si en la estenosis dijimos que va a ser un problema en la apertura de la